Cuántico, bienvenidos a una nueva edición de su programa. Hoy estamos junto a Marco Corgini nuevamente desde Radio Universitaria FM para llevarles un nuevo programa. ¿Qué tal, Marco? Hola Ingrid, nuevamente para hablar de ciencia, tecnología y mucho más en el Club Cuántico. Hoy vamos a conversar sobre ciencias sociales, ¿verdad? Sí, ciencias sociales y su relación con las ciencias duras, qué las caracteriza como ciencias, si es que lo son, las críticas, etcétera, que existen actualmente o existieron respecto de esta disciplina y algo de su desarrollo. No totalmente, porque yo no soy un experto en ciencias sociales, pero vamos a hacer un esbozo de lo que han significado durante este tiempo. Antes de comenzar con eso, me gustaría que me dijeras cuáles son las ciencias duras y por qué se les denomina así. Las ciencias duras típicas son la matemática, que no sé ni siquiera si es considerada una ciencia dura, tiene una caracterización un poquito más rígida, pero lo que se entiende como ciencia dura es la física, la química, por ejemplo, un poquito menos la biología, son ciencias naturales, hay ciertas diferencias, pero eso es lo que son las ciencias duras. Particularmente una ciencia dura es la física, que parte de relatos y de una concepción del mundo sustancialista, es decir, uno trata de explicar los mecanismos a través de los cuales se explican los fenómenos y además relacionarlos a través de métodos matemáticos. Es el fundamento de la física desde Newton hacia adelante. No desde Galileo hacia adelante, sino que Newton es que finalmente formaliza lo que van a ser estas ciencias de ahí para adelante. Lo que nosotros entendemos hoy día como ciencia es muy parecido a lo que Newton entendió en su momento como ciencia. Pasemos entonces al área de las ciencias sociales. Sí, las ciencias sociales, la diferencia, bueno, es que el énfasis más que ser puesto en esta relación matemática-física, por ejemplo, está puesta sobre los relatos y el estudio de la sociedad. Si uno la pudiera dividir, o sea, la podría dividir en varias disciplinas o varias ciencias internas, ¿no? Las ciencias sociales, de las más importantes está la historia, lo que nosotros llamamos historia, y lo que nosotros llamamos ahora también sociología, por ejemplo. Pero también dentro del ámbito de la ciencia social y de la ciencia humana está la psicología, etcétera, la antropología, como disciplinas también del saber respecto de lo que el hombre es y de su evolución histórica. Ahora, la historia como tal, si bien uno puede tener referencias muy antiguas, se entendía en Grecia, volviendo a Grecia, más bien como la percepción de algunos autores, más bien autorreferencial respecto de las situaciones de sus estados, polis, ciudad-estado, etc. Este concepto de historia que conocemos hoy día es más bien reciente, parte yo creo que quizás con Giambattista Vico y su concepción de lo que es el mundo, estamos hablando de fines de la Edad Media, etc. Y hacia más adelante, eso ya en pleno siglo XIX, entre siglo XVIII y siglo XIX, con algunos enfoques, por ejemplo, de Max Weber, el mismo Karl Marx, etc., Durkheim, yo creo que van a instaurar un poquito lo que hoy día entendemos conceptualmente como historia y como ciencias sociales también. Ahora uno podría dividir estas ciencias en dos ámbitos que son importantes, que son las ciencias que se llaman ideográficas y las nomotéticas. ¿Qué quiere decir esto? Las nomotéticas son las que se refieren a las regularidades generales, son ciencias más generales, y las ideográficas son aquellas que se refieren a particularidades. Por ejemplo, en el caso de la historia, sería más bien una ciencia nomotética en el sentido que busca, como te dije, las regularidades, las generalidades durante las diferentes épocas respecto de las sociedades, y la sociología se referiría más bien a lo particular, es decir, vista una sociedad X bajo ciertas estructuras, bajo ciertas condiciones, cómo se desarrolla, etc. A eso se refiere el problema de las singularidades. Pero esto no es un problema que se resuelva de inmediato, sino que es una cuestión que se va presentando a medida que estas propuestas van apareciendo en el escenario ideológico, en el escenario de lo que nosotros entendemos como ciencia a partir del siglo XVIII, XIX, etc. De ahí para adelante. Hay diferencias también entre posiciones que son más bien materialistas o realistas respecto de la visión del mundo, más bien subjetivistas o escépticas. Hay diferentes posiciones. Un momento importante, por ejemplo, en las tesis marcianas, es que la historia vista como historia de la filosofía o historia de la religión deja de tener sentido cuando él comienza a poner énfasis en el papel que juegan los mecanismos de producción en la vida de las sociedades, en el desarrollo social en términos amplios. Y desde ahí para adelante el mundo empieza a ser visto de otra manera. Lo mismo pasa con tesis de algunos liberales después ilustrados,
que van a poner también énfasis en la cuestión económica en materia de desarrollo histórico. Eso va a ser un punto de inflexión respecto de lo que era antes esta percepción de lo que es la historia y lo que es la sociología. Marco, ya nos diste una introducción. Un barniz. Sí, una introducción sobre lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo encajan las tesis positivistas en el desarrollo de la historia? De las ciencias sociales o de la historia como ciencia. Bueno, la emergencia del positivismo en el siglo XIX con Augusto Comte persigue esta corriente filosófica, que es una corriente filosófica finalmente, busca asimilar todas las ciencias a los métodos de las ciencias duras, es decir, prácticamente la matemática y la física. Y por lo tanto hay un propósito explícito por hacer un vínculo directo con las ciencias humanas y esto que te acabo de mencionar. Ahora esto trae un riesgo aparejado muy grande. Finalmente, por ejemplo, Comte habla de la física social cuando quiere hablar de sociología o quiere hablar de historia, lo cual es un problema porque es muy difícil que pueda asimilar fenómenos físicos a los fenómenos sociales. Son bastante más complejos, bastante más heterogéneos y bastante más complicados de estudiar que lo que es un fenómeno físico en sí. Incluso si tú pones matemáticas a disposición de esta ciencia, lo cual no quiere decir mucho. Claro. Me acuerdo de una frase que dijo un entrevistado nuestro en Londres que se refiere a que cuando uno construye una teoría física sobre una base matemática es más fácil que la gente la acepte y la siga. Ese es un problema, eso que no es un problema en el caso de la física porque es más bien una ciencia neutra. Los elementos que la constituyen, los objetos sobre los cuales uno trabaja son más bien neutros y no dependen del ser humano. Las partículas no dependen del ser humano, la luna no depende del ser humano, la gravitación tampoco. Sin embargo, en el caso de la historia y la sociología, nosotros el material sobre el cual trabajamos y la ontología que se construye con ese material es parte de la creación misma del hombre y se va abriendo camino a través de ese mismo proceso histórico. Y por lo tanto es muy complicado estudiarla porque hay un vínculo directo de interés entre quien crea las proposiciones históricas y las propuestas históricas y el análisis del mundo con su propio mundo. Es decir, está absolutamente comprometido, esta relación objeto-sujeto es absolutamente directa, no en el mismo sentido que lo tiene el físico o el matemático con la realidad objetiva. Y por lo tanto es muy fácil, dado que la ciencia ha logrado un estatus nociológico especial en la sociedad, es decir, es aquello que tiene el estatus de científico, casi tiene el estatus de verdad. Es muy complicado cuando uno construye y dice que está construyendo ciencia a través de una hipótesis sociológica o una hipótesis histórica, porque finalmente tu hipótesis, además de ser una hipótesis que puede llegar a ser científica y puede ser correcta, forma parte de una praxis política inmediata. Entonces uno puede confundir una cosa que es en el fondo intencionada e interesada con algo que es ciencia sencillamente porque tiene incorporado matemática en su estructura, lo cual es absolutamente falso. Te puedo dar 20 ejemplos de eso. Podemos hablar de esta sociedad, por ejemplo. Actualmente existe un problema con el sistema previsional chileno. Entonces nunca fue cuestionado y de hecho se entendía prácticamente como un dogma que era la única solución posible y viable para solucionar el problema de las pensiones en este país, dado la estructura económica. Pero estaba partiendo de un conjunto de apriorismo y un conjunto de axiomas que no necesariamente son inmutables. Se plantean ya ni siquiera como axiomas, sino como dogmas. Visto la crisis en que nosotros nos encontramos en este momento respecto de esta manera de ver el mundo, esta supuesta ciencia, entre comillas, de lo que se nos quiso imponer, los movimientos sociales están dando cuenta de que en realidad, primero, no eran tan correctas. Aquellas personas que propugnaban estas mismas tesis ya están proponiendo que en realidad hay que hacer cambios y que en realidad se equivocaron, para que te des cuenta tú de que en realidad el problema de las ciencias sociales como tales ciencias es un problema abierto y es un problema bastante complicado porque además es difícil definir aquellos objetos sobre los cuales trabaja porque no son objetos permanentes. Claro. ¿Qué son las ciencias nomotéticas? Se supone que hay regularidades y supone que hay cosas que van a permanecer invariantes, lo cual no quiere decir que nosotros estemos sometidos, por ejemplo, al sino del destino. No hay ningún sino en esto. El historiador entiende que el mundo cambia y que es una creación humana también la sociedad, pero busca regularidades y busca algunas cosas que la pueden constituir como ciencia.
En este caso es más complicado porque todo es más difuso. Hablar de creencias, por ejemplo, es una cosa bastante difusa. Medir creencias es bastante más difuso. No es lo mismo que medir la masa de un cuerpo, a pesar de que tiene sus dificultades, o de una partícula, la velocidad de una partícula, los conceptos y insisto, la ontología, por ejemplo, de la sociología es muy complicada. También escuchaba en algún momento decir a alguien, bueno, hay que hacer ciertos cambios, pero ¿qué pasa si las encuestas determinan que en realidad la gente no quiere esos cambios? Entonces la pregunta es, ¿eso es una ciencia o es una técnica? Porque tú podrías decir lo mismo, bueno, mira, la gente no quiere esos cambios porque se le ha acostumbrado durante 20 o 30 años a tener una conducta determinada dentro de un sistema determinado. Por lo tanto, lo que tú constituiste no es una ciencia, sino que es un mecanismo que permite la mantención del statu quo de un sistema. Así que deja de ser ciencia para pasar a ser una técnica de dominio, tal como dice Foucault. O sea, los aparatos del Estado están creados para precisamente preservar un sistema de cosas. Y por lo tanto, la pregunta es si eso es una ciencia o sencillamente es una técnica puesta al servicio de. Y la ciencia, en estricto rigor, en el caso de la física o la matemática, no están puestos al servicio de, sino que están puestas al servicio del hombre para entender la realidad y poder modificarla. Marco, ¿por dónde crees tú que deben pasar los cambios que deben venir en las ciencias sociales para que evolucione en forma y fondo? La verdad es que las ciencias sociales en general tienen un problema interno, ellos como ciencias sociales, los cientistas sociales, para definir sus objetos de estudio, sus métodos de estudio. Incluso entiendo que existe una propuesta de sociología analítica que es un poco volver atrás a los presupuestos positivistas, no a los positivistas del siglo XIX, sino a los positivistas lógicos en términos de las proposiciones, del análisis proposicional, de lo que tú propones como escrito. No sé si esa es la solución del problema. Yo insisto que ellos tienen un problema en definir sus objetos de estudio primero. O sea, para tener una ciencia tengo que saber qué es lo que estoy estudiando y si aquellas cosas que estoy estudiando tienen la suficiente sustancia como para que yo las pueda estudiar y medir. O sea, esa es una cuestión absolutamente necesaria. La otra es que el relato, en el caso de las ciencias sociales, es absolutamente importante. O sea, en todas las ciencias el relato es importante. La gente cree que la física es una cuestión de matemática. No, no es así. La matemática está unida a un relato, es decir, a la observación. Es más importante la observación que hace el físico del mundo y su relato, y después la interpretación que hace del modelo matemático que tiene, porque distintos modelos matemáticos te pueden dar el mismo resultado desde el punto de vista práctico. Pero es el relato lo que los hila, y ese relato tiene que tener una consistencia lógica con el fenómeno que yo observo. Si en el caso de la física eso es más o menos neutro y uno puede aceptar moverse entre ciertos modelos, en el caso de la historia, de la sociología, eso es mucho más complicado, porque, insisto, vuelvo atrás, el impacto social que tiene una teoría sociológica o un relato histórico inmediato sobre la sociedad en la cual está inmerso es tremendo. Es decir, puede ser usado, ¿no es cierto?, a favor o en contra de una cierta postura, cosa que no sucede en el caso de o sucede muy poco, puede que lo haga, digamos, pero no en el sentido de las ciencias sociales, en el caso de la física y de la matemática. Entonces, la solución es complicada. Una de las cosas que yo considero es aceptar primero que son ciencias diferentes a las ciencias duras. Si tú no haces eso y no partes también del hecho de que hay un cierto involucramiento entre los investigadores y la realidad que les es inmediata, no vas a poder construir absolutamente nada. Vas a construir una especie de sistema amorfo que finalmente va a ser utilizado o a favor de algo o en contra de algo. Eso es un problema que van a tener que solucionar los cientistas sociales y los historiadores, y que yo entiendo que no está zanjado. Si tú lees la historia escrita por dos individuos diferentes, tú lees la historia de Chile escrita por Encina y la lees después escrita por otro, es absolutamente diferente. Claro. Hay una interpretación que es importante y que tú tienes que sopesar. Entonces la pregunta es cómo se transforma eso en ciencia después. Y eso tiene también que ver un poco con un tema que querías tratar tú, y son las distintas visiones de lo que debe ser la historia y las ciencias sociales. Así es, por eso te digo yo creo que hay que primero volver un poquito atrás y revisar los conceptos sobre los cuales se ha construido la historia en general. Y ha dominado los últimos 20, 30 años una cierta postura histórica y una cierta visión del mundo que ha sido bastante unilateral. Yo no sé si voy a decir algo que puede que no le guste a mucha gente, no sé si la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética sirvió mucho
a aclarar el panorama científico. Yo más bien creo que sucedió todo lo contrario. Se esperaba eso, que se abrieran nuevos horizontes respecto del conocimiento y de nuevas cosas. Más bien lo que prevalece es una visión unilateral del mundo. Es decir, en lugar de haberse producido esta apertura, lo que se produjo es que se entronizó una sola visión del mundo y a esa visión del mundo se le dio impulso. Es como que la historia se hubiese acabado aquí y de aquí para adelante ya no hay nada más que investigar. La verdad es que está todo abierto en historia. Hay muchas cosas que debiesen ser reevaluadas, hay muchas cosas que son antiguas y que tienen absoluta validez hoy día y que deben ser repensadas y que a mí me parece que tienen que estar puestas sobre el tapete. Todas estas mismas discusiones sociales que se están produciendo ahora, a mí me da un poco de risa porque son tan antiguas, como dicen los chilenos, como el hilo negro. O sea, estamos volviendo dialécticamente sobre una cosa que ya sucedió. Muy bien, Marco, estamos ya muy próximos a terminar el programa de hoy. No sé si quieres agregar algo más. Esto también forma parte de uno de tus libros y también de la revista que hemos estado publicando, ¿cierto? El artículo este no pretende pontificar sobre ciencias sociales, sencillamente dejar unos tips respecto de la situación actual de las ciencias sociales como ciencias. Está en el último número de la revista El Club Cuántico, el número 15, que apareció publicado hace 3 semanas, me parece. Sí. Lo pueden bajar gratuitamente desde la página de la revista y vamos a seguir discutiendo. Vamos a tener además cientistas sociales en el programa para precisamente tratar este tipo de temas. Recordemos que la revista se puede descargar gratuitamente desde elclubcuántico.blogspot.com. Así y también es. lo pueden revisar en ISU, ¿cierto? Así en el es. portal ISU buscando el Club Cuántico. Y todos los videos del Club Cuántico además pueden ser vistos en la página de YouTube, youtube.com/elclubcuántico. Todo gratuito por lo demás. Y también forma parte de los libros que has publicado en los últimos años, ¿cierto? Los dos libros, sí. Los dos libros tienen aproximaciones a los temas históricos. O sea, es que quizás la necesidad más imperiosa que tiene el ser humano es de analizar su propia historia, más allá de la física, más allá de las matemáticas. Creo que ese es un problema absolutamente acuciante porque tiene que ver con los proyectos que nosotros mismos tenemos como sociedades. Eso. Bien, vamos llegando entonces al término del programa de hoy. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos y los esperamos en 15 días. Muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días. Buenas noches.